Yo soy la pitonisa Aurorisa, precariamente con este microfonito de mierda. Me lo iba a poner como por alguna parte de la ropa en plan profesional, pero creo que solo funciona cuando lo tengo por aquí. Así que bueno, os voy a dar mi vídeo de 100 datitos curiosos. Voy a regalar 2 datos curiosos más. En primer lugar, tenemos mi dato estrella y es el hecho de que el espermatozoide de las moscas mide 6 centímetros, o sea, es el más grande existente. Porque diréis, 6 centímetros se pasa de la propia mosca. Va enrollado. Las moscas son las que tienen menor periodo de gestación dentro del mundo de los insectos. Sí, no me preguntes por qué. El hecho es que eso va enrollado y es bastante instantáneo. Y aunque dure muchísimo tiempo lo que es la procreación, si todos hemos tenido una ventana en verano, lo sabemos, pero son muy pocos periodos de gestación. El dato curioso número 2, las moscas duran aproximadamente un periodo de un mes, 28 días las hembras y 31 los machos. Bueno, dato curioso 3. Las ostras, otro de mis grandes clásicos, y los caracoles son hermafroditas, lo que significa no solo que tienen ambos sexos, sino que pueden elegir cuál de ellos quieren a la hora de reproducirse. Así que no entiendo lo de me aburro como una ostra, porque ya quisiera yo, nena. Hay veces cuando leo fanfics que me vienen ganas. Fuego uterino descontrolado e intenso. El siguiente dato curioso, que no se note que estoy leyendo, es que los besos no eran una práctica extendida. O sea, el hecho de dar un beso era bastante comprometedor, pero no era extendido como tal. Aunque nosotros veamos cuadros de besos y demás, no era era como la gente ahora con, yo que sé, una lluvia dorada, ¿sabes? Existe, la gente sabe que está ahí, es bastante comprometedor, pero no es algo practicado. Es con la influencia de la cinematografía que se popularizan los besos. La sierra mecánica se creó para los partos. Cuando el parto se complicaba, cogían la sierra y quitaban trozos de vulva. Muy del cuento de la criada, o sea, me parece bastante fuerte. Mirando para Cuenca, esta me encanta, porque Felipe el Hermoso tenía múltiples amantes y todo el rollo. Felipe el Hermoso, si nos ubicamos, el de Juana la Loca. Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Vaya dos históricamente. Bueno, pues Felipe el Hermoso tenía multitud de amantes. ¿Y qué hizo? Felipe el Hermoso quería dárselas de cultillo. Entonces, a cada una de ellas la llevaba a una especie de mirador que construyó él mismo para ese tipo de ocasiones. Ese mirador iba para Cuenca. Entonces la gente de la corte, irónicamente, cada vez que veían a una nueva pretendiente, decían, esta la va a poner mirando para Cuenca. Y de ahí salió y surgió. Solo las familias de los simios menstruan con sangre. Y ya sé que alguien me puede decir, pues yo he tenido una perrita, una gatita que también sangran y hay que darle unos pañales especiales, bla, 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 bla. Estamos hablando de sangre contundente. O sea, lo que le salga a tu perro obviamente da mucha penita, está sangrando, pero literalmente, siguiente dato curioso, las mujeres perdemos aproximadamente unos 750 mililitros de sangre. Una mujer de media normal, en un periodo normal, pero si eres además de las que sangran en exceso y tal y cual, puede ser un problema grave para tu salud. Pero aproximadamente a lo largo de todo el ciclo, no en cada día, sino a lo largo de todo el ciclo, pierde 750 mililitros aproximadamente. Felipe V se pensaba que era una rana. Y además, en todo este panorama, también estaba su mujer, que era nudista. Entonces, siempre que había una reunión importante, la mujer tendía a quitarse el vestido en medio de la reunión y empezar con él a limpiar los cristales del palacio. Mientras que pues Felipe estaba a lo suyo, croando como una rana, feliz, cra, cra. Endogamia, amigos, es lo que tiene, ¿sabes? Los chimpancés tienen actitudes superhumanas y entre esas actitudes superhumanas usan bastante el miedo. El miedo en el sentido de que literalmente hay muchísimos problemas con las aldeas cercanas a tribus de chimpancés porque roban bebés y les muerden la cara y se la comen. O sea, no tenemos la idea de que los monos son vegetarianos, pero no, ni siquiera es así. Ellos comen pequeños insectos y tienen algunas propiedades de la carne. De hecho, si no hubieran comido nada de carne, nosotros no estaríamos donde estamos hoy en día.
O sea, sí, comen algo de carne, no es su dieta, ni mucho menos, pero lo comen. Entonces, realmente no necesitan por falta de alimentación estos bebés, lo hacen simplemente para asumir el miedo a la aldea. Son unos hijos de mona. Napoleón tiene un pene de 3,5 centímetros y dirá Aurora, esto te lo has inventado, odias a los franceses, los quieres dejar de pichicorto, pero no, es totalmente verídico. Hay una familia que se niega a subastarlo, tiene el pene de Napoleón guardado. O sea, no sé, como otros judíos pueden tener su prepucio, pues esos tienen el pene entero. Además se dice que Napoleón y Josefina tenían muchísimas discusiones porque ambos mutuamente se ponían los cuernos. Y los de la corte, los cortesanos, afirmaban que normalmente estas peleas acababan en lo que acababan y que gritaban un montón, que eran muy ruidosos y, vamos, ya se puede imaginar el cuadro. Cognitivamente, un mono contempla la misma edad que un niño de 3 o 4 años. Pero lo curioso es que las mascotas, yo creo que son mucho más listas, pero bueno, a nivel de lo que han revelado los estudios, es que nos ubicamos, tanto con perros como con gatos, ante un niño de 2 años, tanto y los patos. Los patos, quitando al pato de Pocoyo, que me encantaba y estaba enamorada de él de niña porque furra se nace, no se hace. Los patos son horribles. O sea, tienen un pene de unos 40 centímetros en forma de sacacorcho. Bastante desagradable el dato, lo sé. Violan a las patas en grupo. A veces las patas pierden la conciencia y se la pela. Y bueno, en fin, no seáis como los patos. Porque también en el agua incluso a veces ahogan a las crías. Unas paranoias. No seáis como los patos. Me gusta mucho porque es relativa aquí a Cádiz. La expresión estar de cachondeo proviene de Cádiz, de los tiempos del colonialismo. El río Cachón se situaba en un lugar donde había de la ruta comercial importante, entonces normalmente se hacían un montón de ferias de comercio. Esas ferias de comercio daban lugar a ferias de verdad, en fin. Y la gente estaba todo el día de fiesta por esa zona. Y de ahí viene estar de cachondeo. El frío no existe, lo que existe es la ausencia del calor. El frío como tal, esto me lo enseñó la Choni de la física, el frío como tal no es algo que, no es una propiedad de la materia que tú puedas percibir. Cuando dice el frío está entrando, realmente lo que está ocurriendo es que el calor se está yendo. El frío no existe. Así que ya puedes decir que el frío es psicológico. Hablando del frío, andar descalzo en contra de lo que pueda parecer no solo no resfría, sino que es bueno para la circulación de los pies. Tened en cuenta, de hecho, que los zapatos no están hechos para ser cómodos, los zapatos están hechos para ser estéticos. Entonces, si tú tienes una articulación y la merma, los pies están así. Y llegará un punto en el que nuestros pies solo sean 2 dedos, el gordo y otro más. Porque todos los que comparten tendón ahora mismo, dado que evolutivamente son inútiles, porque ya no los usamos, acabarán siendo así. Entonces, obviamente es bueno para la circulación que cuando estés en casa, ya que no tienes los zapatos, pues aproveches. Tú puedes, en un momento de mucha necesidad, imagínate estás en una isla desierta, en un momento de mucha necesidad, puedes llegar a comerte tu popó o beber de tu pis. Pero si después de haberte comido tu popó o haberte bebido tu pipí, te comes la popó y la pipí que produce de ese popó y pipí, automáticamente morirás. Si te lo intentas volver a comer, porque es como, no somos como las vacas con 3 estómagos, ¿verdad? No puedes hacer eso. Los helados son buenos cuando tienes problemas de garganta, en contra de lo que pueda parecer el frío es bastante bueno porque actúa como un analgésico, por eso los caramelos de menta y todos los rollos te dan un frescor inmediato. Los tiburones machos tienen 2 nepes en forma de sacacorcho debajo de la aleta. Y dirás, ¿para qué quieren 2? Uno para orinar y otro para reproducirse. Pero en realidad ni siquiera eso, es un poco por el quién la tiene más larga de los tiburones. El hecho de tener 2 le da como más poder delante de la hembra, más dominio. Los machos siempre tienen que ligar haciendo el ridículo, ¿me entendéis? Sea en la especie que sea. Hablando de tiburones,
Dato curioso de las tiburones hembras. Hay un proceso llamado partogénesis, por medio del cual las hembras vírgenes, si no se encuentran con un macho en su punto de clima reproductivo y realmente son capaces, desarrollan la habilidad de tener individuos que son casi como genéticamente un clon. Estos individuos obviamente son casi todos infértiles y no tienen mayor peso. No es como una forma de reproducción que pueda sustituir a la natural, pero la verdad es que es bastante impresionante. O sea, han llegado a experimentar incluso con chimpancés esta probabilidad. No ha salido bien, pero si llegase a salir bien sería crear una nueva religión de vírgenes María, vaya. Entre ellos. Datito curioso es el hecho de que cuando tu madre te decía de hacer la cama, tu madre está equivocada. Tú no puedes hacer la cama al instante porque es malo. Hay bacterias que se acumulan mientras dormimos y que expulsamos involuntariamente por la boca y tal y cual. Debemos dejar la cama sin hacer. O sea, no para siempre, porque es verdad que si no la haces nunca, tienes posibilidades de que haya ácaros sobre tu cama. Entonces no lo hagáis, pero tampoco lo hagáis inmediatamente. Otro dato curioso, hay una tribu en Sunda que es capaz de controlar la pupila a voluntad cuando está bajo el agua. Esto ya lo hablé en el vídeo de las sirenas, pero es que me parece fascinante. Los pingüinos son necrofílicos. Los pingüinos, de hecho, tienen un montón de datos curiosos, como el hecho de que es muy bonito eso de que los pingüinos tienen una pareja para toda la vida, pero en realidad nada más lejos de la realidad. Las hembras tienden a ponerle los cuernos a los machos, aunque tengan una pareja oficial. Entre muchas de esas peleas de cornudos, mueren muchos de los pingüinos. De hecho, hay un montón de pingüinos homosexuales. Es una especie que tiene un número considerable y entre esas peleas aprovechan y roban sus huevos. O sea, en realidad todo lo que os acabo de decir de los pingüinos es mentira, porque, siguiente dato curioso, los pingüinos se extinguieron, no me acuerdo en qué año, lo pondré aquí abajo, y realmente lo que conocemos como pingüinos es solo una atribución que le damos a los que eran los pájaros bobos, que eran muy similares a los verdaderos pingüinos que se extinguieron sobre todo por la zona de Norteamérica, Canadá, en Islandia creo que se encontraron también a los últimos. El caso es que por el hecho de la sobrepesca es que no encontraban casi alimentación y entre otras cosas, sobre todo por eso murieron, por relaciones de endogamia, porque había poca población, porque casi no había alimentación. Una cosa dio la otra y en fin, que están extintos. Pero claro, la gente, pues cuando vio a los verdaderos pingüinos, a los que conocemos hoy en día, les vio tan parecidos que les atribuyeron la misma especie, pero nada que ver. Dejaré unas fotitos ahí en plan. El color morado era asociado a unas grandes élites. Por eso te preguntarás por qué no hay nunca morado en las banderas. Y es esto. Es el hecho de que hacer una bandera es algo que se repetirá muchísimo y no es rentable. Para conseguir una cantidad para una tela aproximadamente de un tamaño normal, tenían que tener toneladas y toneladas de caracoles de la zona del Egeo, de la misma familia que las cañaillas de Cádiz, con unas secreciones mucosas muy concretas. Es por esto que el morado es un color que adoptó la Iglesia, que se adoptó para las grandes élites romanas. El morado era muy difícil de conseguir. De hecho, aunque me vais a decir, solo hay una bandera con un mínimo de morado. Os la pondré también. Me vais a decir la de España durante la República. Cuando la República se hizo, realmente no era morado, era más bien granate porque intentaba combinar varias de las coronas. E igualmente ya existía el morado sintético. El negro se puso de moda en España durante el Siglo de Oro y se convirtió en un color distinguido. No era fácil de obtener, para obtenerlo tendrías que quemar la prenda y demás. A Felipe, que cuando se llegó a las Américas, pues lo consigue tener este pigmento de un árbol concreto, el árbol del cuervo me parece que se llama. Se hace
de bastante lujo y prestigio, pero cuando va cayendo toda esa España, se va vinculando a los lutos y demás, hasta que Coco Chanel lo rescata, convirtiéndolo en el color como de la moda, pero es que eso no es nada que no hubiéramos hecho ya los españoles, o sea, Coco, despierta. Hablando de Coco Chanel, siguiente dato curioso, Coco Chanel era nazi. O sea, ¿habéis visto el meme de nunca le preguntas qué hizo a Coco Chanel entre los años no sé qué y no sé cuántos? Pues viene de ahí. La religión de la que personalmente soy bastante partícipe, de los Pastafari, que se creó, pues, no me acuerdo en qué año, también lo pondré abajo, creo que en Estados Unidos, como todo lo guay de este universo. Y básicamente es una religión en la que hay nuestro Dios es un espagueti volador que fue el que creó el mundo y nos reunimos cada X tiempo a comer espaguetis para honrar a nuestro Dios. O sea, si es plausible que una paloma ha creado una nueva religión y que un nota es la misma persona pero dividida en tres porque el Espíritu Santo es su perfil, el Dios es como lo ves en el otro lado y tal. Si eso es plausible, porque no va a ser que un espagueti volador creó a la humanidad. O sea, yo lo defiendo. Siguiente dato curioso. La boquila es una planta que literalmente su función es imitar a las plantas que tiene al lado. Que sí, que a nivel de los depredadores le viene bien, es bastante útil, pero es que no se sabe cómo carajo esa planta hace eso. Se creía que era porque las plantas liberan una serie de esporas y esta planta los obtenía, que puede llegar incluso a copiar plantas de plasticucho de los chinos. O sea que esa explicación ya no sirve. Las parejas tienden a triunfar cuando han podido, uno, estar en relación a distancia, dos, cuando uno de ellos no se ha tenido que pagarle cosas al otro, que eso pasa a veces en una relación, pero si eso no ocurre y hay un 50-50, y cuando tienen apodos cariñosos, también es más fácil que prospere, además de que copien involuntariamente los gestos. Esto es algo que haces incluso con tus amigos, pero si no lo haces es probable que tu relación no vaya a ir a ningún lado. El plátano, aunque es algo que está muy presente en nuestras vidas, y no mal penséis, el plátano como lo conocemos realmente existe desde los años 50. Durante el siglo XX se comía la variedad de Gros Michel. ¿Qué pasa? Que empezó a replicarse esa planta porque se sabía que estaba gustando mucho. El plátano realmente estaba en Sudamérica y en algunos climas, pero no estaba en todas partes, pero empezó a utilizarse esa variedad de Gros Michel que se sabía que podía llegar a plantarse casi en cualquier parte y al principio todo bien, pero ¿qué pasa? Los humanos no tenemos ningún tipo de vista en cuanto a la sobrepoblación de las plantas, porque vino un hongo y como todos eran de la misma familia, el hongo iba a acabar con los plátanos de la humanidad. Entonces cuando llegó la variedad Cavendish, que era una similar al plátano que se cultivaba en esos entonces, pero no era exactamente igual. Y este es el plátano que se está popularizando. Problema, que también hay hongos que están atacando a la variedad Cavendish. Y se están buscando algunas variedades del África subsahariana y de parte de Brasil y de sitios así, porque probablemente los plátanos como los conocemos también desaparezcan. Bueno, hay unas flores, no me acuerdo de su nombre, los pondré abajo también, soy ese tipo de youtuber, sí, que son bastante peligrosas y son las flores más comunes de encontrar en parques infantiles, en las autopistas, esas flores blancas, rositas. Esas flores son bastante peligrosas porque a nivel digestivo, si llegas a ingerirlas, puedes tener problemas incluso de muerte. Lo primero serán vómitos, hinchazón en la piel, pero puede llegar perfectamente a una muerte. Y es bastante heavy por el hecho de que se ha llegado a usar medicinalmente en algunos países como Marruecos para ciertas cosas, pero usos medicinales tiene poco. Realmente es bastante peligrosa y su venta medicinal se ha prohibido, pero sin embargo sí que puedes comprarla de manera ornamental para grandes jardines y demás. Entonces realmente la gente no es
consciente del arma que... ¿Te habéis preguntado alguna vez por qué en las farmacias vemos que hay una especie de copa con una serpiente rodeándolo? Pues bien, Asclepio era el dios de la medicina, en lo que es la mitología griega. Pues su hija Igea se representaba normalmente con una copa y una serpiente removiendo la copa. ¿Por qué? Pues esta serpiente representaba, por cómo cambia de piel, su facilidad para curar o matar, para renovarse, etcétera. Y lo que movía era el veneno, representando pues eso, que los medicamentos pueden ser un veneno o pueden ser una salvación. Y bueno, pues lo que es la mujer con la copa y con la serpiente se simplificó a únicamente la copa y la serpiente. Siguiente datito curioso. Los monos realmente están vinculados a las bananas y a los plátanos y demás erróneamente. Como ya os decía, son animales incluso omnívoros, pero además de esto, los frutos que suelen consumir son vegetales mucho más duros. Pero ¿qué pasa? Que en el siglo XVIII, XIX, en el siglo XX, con todas estas cosas de los circos, hubo un boom de sacar a los animales de su hábitat. Y a la gente le impresionaba un montón ver cómo los chimpancés y los demás monos se aviaban con las manos casi tan bien como una persona. Entonces les daban los plátanos porque era bastante vistoso ver cómo los pelaban. Y es entonces que se lo empezó a asociar con eso porque se lo daban de premio incluso para que lo abriera. Pero nada que ver. De igual manera, Bugs Bunny se le asocia a los conejos con las zanahorias por culpa de la Warner Bros. Porque realmente los conejos no pueden comer zanahoria, o al menos ni siquiera puede ser, le gusta más la hoja que la propia zanahoria. Y la zanahoria tiene que ser un complemento en la dieta, porque tiene un montón de azúcar. Os lo digo yo, que tuve un conejo de pequeña. No es habitual ni es bueno dárselo, se lo tienes que dar como un premio tal. Y es que Bugs Bunny le querían poner como una especie de puro. Porque bueno, los dibujos de los niños pequeños de antiguamente, ustedes sabéis. Le quieren poner una especie de puro y no se puede. Entonces la versión family friendly sería ponerle una zanahoria. Y esa es la historia. Will Smith y la que hacía de su tía en El Príncipe de Bel-Air, en realidad ellos no se aguantaban, se llevaban bastante mal, porque despidieron a la que hacía de su tía por culpa de Will Smith supuestamente, o eso dice ella. Del mismo modo ocurría en Gossip Girl, con las protagonistas, no se aguantaban. También tenemos ese mismo caso con Ryan Gosling y con Rachel Adams. Y ellos no se aguantaban en el diario de Noah, realmente era un enemies to lovers, porque es que no se aguantaban y justo acabó el diario de Noah y empezaron a salir como un año así después. Y de hecho, los motivos por los que cortaron yo los estuve mirando y son bastante family friendly, creo que fuera por compatibilidades de horario y de las películas. Súper guay, les poseyó el poder del amor como en las películas de miedo. Leonardo DiCaprio. En la película de Romeo y Julieta tampoco aguantaba a la coprotagonista. Le decía que era una seriota, que no se reía con nadie, que él era muy payasete y muy graciosete, y ella en realidad años después ha demostrado que fue porque le gustaba a DiCaprio, y ella tenía 16 y él 22 durante el rodaje, así que creía que podía ser un problema y prefirió disimularlo de ese modo. Los ratones en realidad también están vinculados al queso erróneamente. Los ratones odian el queso, a nivel de que tenemos que entender, un ratón que tiene frecuencia, puede escuchar a muchísimas más frecuencias que las personas y demás, que de hecho, siguiente dato curioso, los ratones pueden escuchar una serie de frecuencias que los humanos no, y entonces eso es lo que suena con los típicos enchufes que hay para evitar a las ratas. Pero bueno, ese no era el primer dato curioso que iba a dar. El primero es que no les gusta el queso porque tienen los sentidos súper desarrollados, el olor les repele. Lo que pasa es que no vienen las caricaturas de la nada. El olor del queso, aunque le repela, puede ser un indicador de que el ratón ha comido poco, porque cuando ya está hartito de hambre, se va para el queso.
pero porque no le queda otra, porque es el típico alimento que las personas solemos tener en las alacenas y demás, y por eso se lo comían los ratones cuando estaban muertitos de hambre. Pero de normal, un ratón sano come entre 18 y 20 veces al día, o sea, no le va a hacer falta irse al queso. ¿Habéis visto el cuadro de la Pasión de Jesús? Y si no, os lo dejo aquí. El típico que todas las abuelas tienen en las casas. Pues ese cuadro al que tantas señoras homofóbicas le rezan es un tío gay, un amante además, de un pintor que lo pintó en el, ubícate, siglo IX después de Cristo. No había casi referencia, a pesar de estar ya en pleno siglo IX, no se sabía qué cara tenía. Ese señor obviamente no va a tener esos rasgos tan europeos si era un israelita. De hecho, muchas de las cosas que hay de arte cristiano no tienen nada que ver. El propio arte cristiano está mal porque la cruz es una X. Aparte de que no tiene sentido que las llagas se las hagan en las manos, bueno, eso es representativo, pero es una X como los crucificaban. También los pondrían en pelota, cosa que eso no te lo van a enseñar los cristianos porque son así de potentitos, pero era todo el cual así. Tú piensas que los romanos les importaba tres leches que les vieran el cuerpo. Y imagínate, todavía más los humillaban si se les veía, ¿me entiendes? Aunque eso fue un error por culpa de Constantino, que ya hablaré en otro vídeo de ese tío. Igual que es mentira el hecho de que la Virgen siempre sea representada tan jovencita y tan niña y que el Cristo no tenga ni un agujero, ni un nada en el cuerpo, vamos, no. El ano puede llegar a dilatarse hasta 15 centímetros. O sea, te puede caber un ratón por ahí. Pero no lo intenten en casa, eso dejémoselo a Pablo Moto. Cuando decimos que venimos del mono es totalmente mentira, porque es que seguimos siendo monos. Y no es una crítica al humanismo ni nada de eso. Lo que quiero decir es que venimos de homínidos actualmente extintos, pero estos monos siguen siendo familia de los primates. O sea, nosotros seguimos siendo monos, solo que un tipo de mono que ha evolucionado de esta manera. Y los monos de los que tú vienes son extintos. O sea, la gente dice, no, no, es que no venimos del mono, venimos del homínido. Pero es que el homínido es un tipo de primate, aunque esté ya extinto. Cada vez que sonríe está ejercitando entre 12 y 17 músculos. Pero lo curioso es que cada vez que llora, ejercita hasta 43 músculos. Fitness is my passion. El demonio no es mencionado como una cabra. Ni tiene esos cuernos, como mucho se le vincula a la serpiente y es lo más cerca que te encontrarás. Realmente es que para representarlo, lo están representando erróneamente como el dios Pan. De esa manera también se reían de los paganos y de sus creencias y las demonificaban a la par que convertían al demonio en algo que da miedo, que es bastante diferente, pero si lo pensamos, el diablo es un ángel caído que por tema de querer rebelarse ante la jerarquía del cielo lo expulsaron, pero en realidad es un ángel, o sea, es medio guapete. De hecho, en la Biblia lo poco que se habla de él, se habla de él como alguien guapo. Pero claro, no te lo van a representar como te lo representan en este cuadro. Porque obviamente te lo van a poner como algo negativo si no vas a querer irte al infierno y actuar malamente. ¿Cómo va a actuar si no la iglesia? Como un moralizador. Si te ponen eso en el infierno, o sea, es que normal, demonio. Los vikingos nunca llevaron esos cascos de cuernos típicos que vemos en Vicky Vikingo, que vemos en Cómo entrenar a tu dragón, que vemos en todas las referencias que te puedas encontrar al mundo godo. No tiene nada que ver. Fue también un modo por parte de las romanificaciones y demás, y de la visión occidental que tenemos de todo lo que viene de fuera es negativo y tal y cual y cual. En realidad es una manera de demonificar, de representarlos como el demonio, como una cabra. La expresión poner los cuernos se puso de moda en la Edad Media. Igual que la de me habéis colgado el San Benito, porque es que la gente que era un poco atea, pues se le acusaba de herejía, tal y cual, y se le paseaba como una especie de gorro, y el que se colgaron el San Benito era algo que te perseguía a ti, a tu familia, a todo.
Pues lo mismo pasaba con las infidelidades, era algo que te perseguía a ti, a tu familia, por generaciones. ¿Por qué te ponían unos cuernos en la puerta de tu casa? Te los colgaban como para que se viera que se había cometido un adulterio, que eso era propio del demonio, y cómo es que se demostraba la virginidad en el matrimonio. El datito curioso es que realmente tenían una especie de prueba del pañuelo, pero era un poco más abierta, porque realmente lo que se pedía era que después de la noche de boda se saliera del lecho y se pusiera una sábana blanca y se viera que hay sangre. El problema es que si la relación sexual va bien, no tiene por qué sangrar, aunque sea la primera vez. Entonces las mujeres tenían que hacer muchas triquiñuelas. La primera opción era, uno, que te pillen la menstruación. Era lo que intentaban casi todas. Dos, esto es un poco heavy, ponerte sanguijuela ahí, de tal modo que te haga una especie de postilla y cuando tengas la relación sexual se rompa la postilla y haya sangre. 3. Que compre a una alcahueta de turno un ungüento, un algo, para que parezca sangre. Y además del ungüento, pues le compras algo para drogar a tu marido, para que tú le des algo así, se quede dormidito, tú sacas la sábana y le echas el ungüento. Y en fin, esas eran las pruebas entre comillas que se realizaban. Con este tema de la sexualidad bastante interesante, siguiente dato curioso. Las pruebas de embarazo de la antigüedad vienen de los griegos. Tenías que poder beber vino, miel y agua, todo mezclado en una especie de potingue sin sentir náuseas. Fueron los egipcios los que se interesaron por primera vez en el pi. Y alguna propiedad tendrían, porque si meabas en una especie de semilla, si orinabas en una especie de semilla y estas fermentaban, podía significar que estabas embarazada. No fue hasta el 1928 que empezó a hablarse de la prueba de la rana, de la de los ratones, de que si se metían tus óvulos en unos folículos y esta ovulaba. Lo que hay ahora es una tirita, básicamente, aunque tú lo veas con el predictor tan bonito y todo, es una tirita que reacciona, ya está. Es más sencillo, la verdad. Las crucifixiones son una de las peores muertes que existen, porque incluso les intentaban dar en las piernas para partírselas, que se cayeran y se murieran antes. Porque básicamente te estás ahogando durante 3 días al estar colgada. Y si encima te colgaban boca abajo, como le pasó a San Pedro, es todavía peor. O sea, es ahogarte boca abajo con la sangre en la cabeza. En fin, es una de las peores muertes junto con la hoguera y esto, obviamente, no hay nadie que haya podido confirmárnoslo, pero es otra de las peores muertes que hay es en un ascensor, que te aplaste la cabina del ascensor concretamente, porque durante cierto periodo de tiempo sigues teniendo conciencia aunque estés muerto y sigues pudiendo verlo. Y es que resulta que por lo visto se ha experimentado y si te aplasta una cabina de ascensor, tú verías con tus propios ojos cómo tus órganos se van explotando y caen sobre la cabina. En fin. Luego, para que no le tenga miedo a los ascensores, ¿sabes? Realmente ni la mula ni el buey aparecen en la Biblia. La tradición ha sido la que ha obligado a meterlos dentro de la Biblia. Solamente aparecen en una de las partes del Evangelio de Pseudo Mateo. Pero se dice Pseudo Mateo porque realmente Mateo no lo incluyó dentro de lo que él consideraba el Evangelio. Se ha acabado, pues, con el tiempo añadiendo, realmente no aparecían en ninguna parte ni representaban nada. Lo de es un lugar humilde para un rey humilde. Mentira, o sea. Bueno, siguiente datito curioso. Es una mujer la que inició todo esto de la brujería. ¡Ah, qué sorpresa! Pero en realidad no es quien se cree. Es la mujer que inventó la cerveza. Hildegarda de Bingen o algo así se llama. Antes la cerveza era bastante común ya en la Edad Media, porque al tener que hervirla te quitabas de muchas de las enfermedades que tenían el agua en esos entonces. Pero claro, dependía del gruit y de que hubiera cosechas de gruit, que cada X tiempo alguien hiciera el gruit y demás. Fue Hildegarda, que tenía amplios conocimientos de medicina y demás, la que descubrió el poder del lúpulo y de cómo aceleraba todo este proceso. Entonces Hildegarda
empezó con la brujería, empezó con esta caricaturización de las brujas con grandes sombreros de copa, con suecos y con gatos y con escobas. ¿Por qué? Porque las cerveceras utilizaban este tipo de ropa pues como indumentaria de trabajo, como el que tiene el uniforme del Bresca de las camisas de cuadros, ¿me entiendes? Ella era su indumentaria de trabajo. Las escobas y los gatos eran para espantar a los ratones mientras hacían la cerveza. Las escobas las dejaban en la puerta para que supieran que habían terminado de hervirla y que ya era consumible y comprable. O sea que realmente la brujería existía, sí. Pero en realidad la brujería no es lo que lo contemplamos ahora. La brujería inició como una especie de ritos a la fertilidad femenina. O sea, obviamente los hombres de la antigüedad media les importaba tres leches en los úteros de las mujeres, su sexualidad. De hecho, se creía que la mujer poco tenía que ver en la reproducción, que el hombre ya tenía al niño dentro de sí en miniatura y que se desprendía cuando entraba en el cuerpo de la mujer. O sea, éramos un mero cuenco de tener niños. Entonces alguien tenía que investigar. Había un montón de mujeres que estaban relacionando en el tema, que hablaban de naturaleza y demás. Pero y lo que es la brujería con sus hechizos y con sus cosas, realmente es como si habláramos de una religión con sus propios ritos, como los pastafaris, ¿sabes? O como la religión cristiana, o sea, era una religión basada pues en el culto a la fertilidad, a la fecundidad, a la feminidad, y por eso se consideraba mala, pero en realidad no tiene nada que ver. Hedy Lamarr es la inventora del wifi, la que hace posible este vídeo, la que ha hecho un montón de cosas, pero ¿y por qué no se le conoce nada? ¿Por ser una mujer? Pues mira, en este caso no es solo por eso, es porque además de inventora era una actriz. La primera que hizo un desnudo femenino cinematográfico en el cine, entonces todo eso ha opacado a toda su otra historia, pero es bastante curioso. La expresión estar como una regadera. No encontraba ningún tipo de explicación a por qué se le vincula el estar mal de la cabeza con ese instrumento. Es que no sabía si se referían a la forma. Y es que resulta que la regadera tiene agujeros, ¿no? Pues se refieren los vinculan los agujeros metafóricos que tienes en la cabeza con los que tiene la regadera. Básicamente era solo eso. Por efecto de la magia de la edición, estoy grabando así. El siguiente datito curioso es que los murciélagos son, además de los humanos, uno de los pocos animales que practican la felación. La expresión tener un trancazo referida a los resfriados viene de Cristina de Borbón. Cristina de Borbón, casada con Fernando VII, el señor con un aparato reproductor masculino considerablemente grande, que tuvieron problemas para concebir, incluso por eso que tuvo hasta varios intentos de esposa. Ese hombre no iba a ser uno más a la hora de que le pusieran los cuernos. Obviamente se iban a enterar toda la gente de la corte. ¿Y qué es lo que le decían las damas de compañía a su mujer en la corte? ¿Cómo le puedes poner los cuernos con lo que tiene ahí debajo? Y la esposa pues decía, no te creas, es que también tiene un buen trancazo. Y claro, esa conversación de los trancazos, gracioso y todo el rollo, llegó a oído del propio Fernando VII y ella le dijo, no, es que trancazo es como le decimos en mi pueblo al resfriado. Vamos a hablar en el siguiente dato curioso de expresiones españolas, las típicas que usaría mi abuela si no estuviera en la tumba, la pobre. Mira, más bonito que un Potosí hace referencia a las minas colonialistas que había en lo que es Latinoamérica, de las que exportaban un montón de metales preciosos, por eso más bonito que un Potosí. Y luego tiene más bonito que un San Luis. San Luis eran como se le llamaban a los ejércitos de Napoleón que se introdujeron por España cuando iban hacia Portugal y al final aprovecharon y invadieron también España. Bueno, pues los franceses serán todos los tontos que sean, pero tienen su puntito. Entonces la gente decía más bonito que un Potosí. Y la última expresión es a buenas horas, mangas verdes. Hace referencia al ejército de los reyes católicos que se vestían de verde y que siempre llegaban tarde cuando pasaba cualquier tipo de problema. El mundo o el pañuelo es una expresión totalmente literal.
porque los cartógrafos antiguamente, por la poca disponibilidad de los recursos y la facilidad de encontrar pañuelos, por ejemplo, y además lo fácil que era también bordarlos como tal, pues representaban gran parte del mundo y del mapa dentro de un pañuelo. Por eso, además, a la hora de doblarlo para tener puntos cardinales era más fácil. Entonces, el mundo es un pañuelo es una expresión literal. También, por cosas de la vida, el siguiente dato curioso es que Eiffel, todos ubicamos la Torre Eiffel, pues tuvimos unos pedazos de hierro que había diseñado Eiffel en una de las estatuas de Cádiz del Parque Genovés de los niños, que todos los que hemos, bueno, yo no porque no me pilló, pero todos los que han sido de Cádiz la habrán visto, pues por cosas de la vida, eso estaba literalmente en la calle a expensas de que lo lloviera y que le pasara de todo y no había ningún tipo de conservación hasta que se supo que era de Eiffel como hará unos 2 o 3 años por ahí. Hacerse el sueco no es algo que se refiere realmente a la nacionalidad. Hacerse el sueco tiene que ver con las comedias grecolatinas, en las que soku era el término para acuñar a los personajes más imbéciles, más satíricos, y estos vestían además una especie de zapatos de madera, que es lo que se han denominado suecos con el tiempo, y en realidad pues a eso es a lo que hace referencia a hacerse el sueco, a hacerse el tonto. Siguiente dato curioso, la purpurina se inventó, todos recordamos los típicos cuadros de Renoir y de Monet, del agua y del impresionismo, pues cuando dio esta fiebre de impresionismo se inventó la purpurina porque realmente lo que se quería imitar era el brillo que ejercía el sol sobre el agua. Siguiente dato curioso, en Islandia existe el Museo del Pene, que bueno, hay pues penes de personas, penes de animales, de ballenas y toda la paranoia. Yo lo descubrí en Zapeando y me parece súper buena idea porque es el único museo del mundo en el que tú no tienes que poner el cartel de prohibido tocar. En fin. Siguiente datito curioso. Un dato que no me gusta nada. En las morgues tienen que contratar a mujeres. Bueno, no es que tengan que contratarlas, pero las contratan la gran mayoría de ocasiones porque el 90% de los hombres de las morgues tienden a abusar de los cadáveres. No es un loco o dos, son el 90%. O sea, muy heavy eso, para que luego digan que tenemos miedo sin razón. O sea, ni muertas podemos descansar en paz. Hablando del machismo, siguiente datito curioso. Las mujeres tenemos más tendencia en un accidente de coche, y esto lo aprendí sacándome el carnet, a sufrir daños en la caja torácica, porque en la gran mayoría de marcas de coches y en el mundo de los coches lo que se mueven son sobre todo hombres, las pruebas y los muñecos de prueba están hechos en base a la anatomía masculina. Entonces los coches no están preparados en un accidente para la anatomía femenina. Como no hay tantas diferencias, pues obviamente puede salir viva de un accidente de coche, pero las probabilidades de que mueras son muchísimas más. Porque el cinturón puede romperte la caja torácica, no está ajustado a tus pechos, durante el embarazo incluso si es desaconsejado por el doctor, incluso no te puede ajustar el cinturón. En fin, cositas. El agua sigue siendo la misma prácticamente desde que inició una gran llovida durante el precámbrico, que es la era más arcaica que hay, entre el primario, secundario, cuaternario, pues antes de todo eso está el precámbrico. Hubo una llovida de unos 2 años aproximadamente, bastante abundante, pero desde entonces todo lo que ha ido más allá, o sea, todo lo que ha ocurrido con el agua ha sido una regeneración constante. Lo que quiere decir que si analiza, todavía hay restos de orina de dinosaurio en el agua. Obviamente, yo no sé analizarlo, tú no sabes analizarlo, uno de fuera no sabe, tienes que saber, pero es bastante impresionante. Las cucarachas pueden vivir hasta 7 días con la cabeza metida para adentro, es así como se libran de una gran infinidad de invasiones y de inundaciones y de todo. Además, son canibalistas, o sea que si así consiguen mucha parte de la comida, por no hablar de que lo que ya sabemos de que pueden sobrevivir a las bombas atómicas. Yo siento que son
enviados de Júpiter para volver a poblar la Tierra cuando los humanos nos extingamos, sinceramente. Los capibaras tienen que comer cañas de azúcar porque de lo contrario sus dientes podrían alargarse indefinidamente. Y es uno de los pocos problemas que van a tener en su vida porque apenas tienen depredadores. Entre ellos tenemos a los guepardos, pero suelen huir de ellos saltando al agua. Los guepardos no nadan bien, son como gatos. Y ellos, en cambio, los capibaras pueden aguantar hasta 5 minutos sin respirar bajo el agua. Y como son tan amigables, hay muchísimos mamíferos acuáticos, incluso los cocodrilos, aunque los cocodrilos no son mamíferos, que nada que digáis que yo, la pitonisa aurorisa, he dicho que los cocodrilos son mamíferos. Pero más o menos todos los que conviven en el río les dejan que se monten, les ayudan con los depredadores. El pepino de mar, para alimentarse, tiene que expulsar su estómago y luego volverlo a meter. Solo respira durante 25 minutos al día y tiene que hacerlo por el ano. Y a veces se le cuelan bichos que en ocasiones la relación que pueden tener entre su ano y el propio bicho puede ser beneficiosa porque le quita de bacterias y demás y se alimenta de él, pero no es una relación mala. Pero otras veces pueden llegarse a meter bichos menos buenos, por así decirlo, y morir literalmente solo por el hecho de respirar. Durante las rupturas amorosas, y estas son muy fuertes, lo de que el corazón se rompa no es una metáfora, bueno, es una metáfora, obviamente el corazón no se rompe, pero sí está demostrado que a veces puede llegar a experimentar una especie de microroturas de una serie de fibras que no van a ser malas para tu salud, pero van a hacer que pierdan elasticidad y puede ser malo, pero a la larga, o sea, nunca salgáis con el cani random porque os puede costar la salud no solo mental, sino física. Los anillos son redondos porque tienen una ascendencia egipcia. Para ellos, que siempre han tenido muy claro esto del orden cósmico y demás, representa que el amor se representaba como una especie de serpiente que se mordía la cola, porque el amor no se sabía cuándo empezaba o cuándo acababa. Antiguamente, pues es verdad que esto, en los anillos que se hacían, pues si eras un faraón, vale, súper bonito, precioso y demás. Pero si no, de serpiente poca, tendrías un papel albal literal y con eso te casabas. El soplar las pestañas tiene un origen del siglo XIX vinculado a la brujería, porque se decía que cuando perdías cualquier capacidad física, por ejemplo, el hecho de estornudar y que te digan Jesús, o que tenga una pestaña y la soples, en realidad cuando perdías algo se hacía referencia a que el diablo al verte débil podía entrar dentro de ti. Entonces si tú decías Jesús después de estornudar o si tú soplabas las pestañas pidiendo un deseo, era mucho más fácil que se te cumpliera porque te estabas protegiendo. De esa manera estabas haciendo una especie de contrahechizo para protegerte del diablo. Antiguamente las flores comunicaban mensajes, o sea, en la época victoriana el que te dieran un ramo era muy significativo, porque el tipo de flores, la cantidad de las mismas, el color de las mismas, todo comunicaba y de hecho era bastante lioso, había incluso libros de interpretación de ramos y todo el rollo, y también influía mucho el tipo de amante que tuvieras y demás. Entonces es ahí cuando nace lo de deshojar una margarita y decir me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Por estas muchachas virgencitas frustradas del siglo XIX, que como las entiendo, de verdad. Curioso. Existe un animal, que es el baby rusa, que me demuestra que la naturaleza no es nada inteligente. Porque si fuera inteligente, no condenaría a este pobre bicho a que tenga una especie de cuernos saliéndole del cráneo que realmente para defenderse no sirve gran cosa, que tampoco le sirven otras cualidades para defenderlo porque es una especie de cerdo grande e inamovible y el bicho, si llega a vivir muchos años, el propio cuerno crece hacia el cráneo, así que lo mata. La naturaleza le falla, ¿no? Las nutrias nos las venden como que son muy monas, que para que no se las lleve la corriente, se dan las manitas juntas y demás. Las nutrias tienen un lado oscuro y es que a la hora de reproducirse son bastante salvajes. Los machos muerden a las hembras o a veces la hembra al macho, las muerden aquí,
para sujetarlas, para que no se vayan, ¿me entendéis? Y a veces le dañan tejidos cerebrales durante la reproducción, porque, bro, es normal. Gandhi y Gauguin eran pederastas. Y figuras como la Madre Teresa, la Madre Teresa no era pederasta, pero estaba vinculada a muchos de los casos de pederastia de la Iglesia como cómplice. O sea, ella sabía muchas de las cosas que pasaban y no lo contaba. Siguiente dato curioso, Hitler estuvo a punto de tener un premio Nobel, eso seguramente lo sepáis, pero es que me encanta la humanidad y su incongruencia. Van Gogh no se cortó la oreja porque fuera un apasionado y estuviera frustrado con su vida y quisiera representar, no. Van Gogh realmente ni siquiera estuvo en un loquero, como tiende a decir la tradición. Estuvo en una especie de hotel para ricos, como para redimirse, como para tener un punto espiritual. Todo se lo pagaba el hermano, pero porque el hermano también quería sacar algo de sus cuadros. El hermano se movía dentro de todo este mundo del arte, o sea, no era tonto. Aunque no llegó a vender muchos cuadros, pero ese tenía pinta de que intuía que en el futuro iba a ser algo. Van Gogh tampoco se suicidó, no pasó así. Van Gogh era una especie de, para que me entendáis, el tontito del pueblo. Entonces, al tontito del pueblo los muchachos se rían mucho de él, pero a veces les invitaban a irse de putas y todo ese rollo. Bueno, perdón, de prostitutas. Entonces, Van Gogh, pues, a pesar de que sabía que se reían de él, pues aprovechaba. Y en una de esas, uno de esos niños, de broma, le dio un tiro. Y él lo cubrió y él llegó al hospital creyendo que se podría curar. Entonces él dijo que no, que se había dado él mismo para no inculpar a sus amigos. Pero realmente Van Gogh solo perdió una parte de la oreja no tan grande en una pelea con Gauguin a cuchillazo porque se llevaban esa gente a matar. De hecho, Gauguin se fue a Haití poco después de eso a abusar de niñas chicas. O sea, mírate cómo estaría. Las mariposas no viven un día, como tiende a decir la tradición, viven hasta 15. La abeja maya, siguiente dato curioso, yo siempre creía que se llamaban maya, pero es que la abeja maya se llama maya porque pertenece a la especie de abejas que los mayas denominaron como tal, que eran solo propias de una zona de América. Y por eso se llama abeja maya, que lo he buscado y es bastante triste, porque las abejas se mueren en aproximadamente 2-3 meses. Y sin embargo, los saltamontes y los escarabajos peloteros, que eran los amigos de la abeja maya, duran hasta 1 año. Lo que quiere decir que esa gente vio la muerte de la abeja maya. O sea, mucha penita. El escarabajo pelotero, que es la cosa más goofy de la historia. Hemos normalizado que hay un bicho arrastrando una bola de mierda, haciendo el pino. Pues ese bicho tiene una función sedimentaria casi tan importante como la de las algas en la playa. Cada vez que te besas con alguien estás intercambiando entre unos 80 o 90 millones de bacterias que se quedarán eternamente en tu cuerpo y pasarán a ser tus propias bacterias. Pero si lo piensas es un poco heavy, porque cada vez que te hayas liado de fiesta borracha, has intercambiado entre 80 y 90 millones de bacterias que se quedarán para siempre en tu cuerpo. Esa persona te va a acompañar toda la vida. Incluso aunque no te dé mononucleosis, te vas a acordar de ella. De hecho, aunque no lo parezca por lo que acabamos de decir, es más sano liarte con muchas personas, incluso tener relaciones sexuales con muchas personas, es más sano a nivel bacteriano porque hay un intercambio y se retroalimenta. Pero si siempre lo haces con la misma persona, puede ser que tiendas a pasarte enfermedades y demás con más facilidad. Los higos son un tipo de fruta que en realidad está conformado por millones de frutas. Cada puntito que vemos en un higo es una fruta diferente, dado que está polinizada por un tipo de avispa microscópica en las cuales el macho tiene la función de meterse dentro de cada semillita que vemos y morir. Entonces, la semillita está formada por la cabeza de ese macho que se ha ido pudriendo ahí dentro. Los machos del cerátido, creo que se dice así, el bicho este que vemos en Buscando a Dory, realmente necesitan de una hembra para sobrevivir, porque es el bicho de Buscando a Dory el verdadero cerátido. Los cerátidos machos son una cosa de 2 centímetros que necesita engancharse a una hembra para toda la vida,
o si no, morirá y le está quitando años de vida a la hembra, pero tiene que ser así. De hecho, hay también tipos de calamares, que a lo mejor el calamar es como gigante y el macho es microscópico, o sea, el tamaño no importa. El dedo anular es el que se usa para los anillos porque se creía que había una vena que llegaba desde ese dedo hasta el corazón. Es muy romántico. Y hablando de dedos románticos, el dedo corazón, con el nombre tan bonito que tiene, yo siempre me había preguntado por qué se considera ofensivo. O sea, es un dedo más. Imagínate que yo te hago esto y de repente te ofendes, que no tiene sentido. Pues no, es que resulta que durante las guerras duele mucho quitarte este dedo porque tienes un montón de vasos sanguíneos. Pues cuando te los quitaban durante la guerra para hacerte daño, los soldados los mostraban pues a modo de burla, en plan, jaja, te hemos quitado un dedo, mira, 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 mira. El alcohol fue descubierto gracias a cómo los homínidos e incluso los primeros primates, no solo los homínidos, se emborrachaban con cierto tipo de frutas, con las uvas o con los mangos, tal cual. Las frutas son las que echaban una serie de sustancias que los ponían loquitos a los monos, la verdad. O sea, ya existían alcohólicos desde que el mundo existen primates. La Torre Eiffel cambia de tamaño durante el verano, al fin y al cabo es hierro y es lógico, se contrae, se expande. En los veranos más calurosos, la Torre Eiffel ha llegado a ampliar su tamaño hasta 15 centímetros. O sea, la media del nepe español está en 13,2. O sea que la Torre Eiffel ha aumentado un nepe español y un cachito. Que diréis, todo lo vinculas a lo mismo. Y sí, la verdad, estoy un poco salida, ¿para qué mentir? Las mujeres tienen la camisa en el lado contrario porque hay varias teorías al respecto de esto, que si era para dar más fácilmente el pecho, que tal cual, pero la que yo más acepto y la que os voy a compartir es por el hecho de que así era más fácil realizar los corsés. Divides o sea, tú estás hecho de materia y tu materia está hecha de átomos. Y los átomos a tu vez, aparte de protones, neutrones, tal cual, pero en un dirá, y bueno, ¿y de qué están hechos los neutrones, los protones y demás? Están hechos de quarks, que es lo que más divide la materia, si mal no me equivoco, y si no alguien de ciencias que me corrija por los comentarios. El caso es que toda nuestra materia está hecha de quarks y nosotros estamos hechos de materia. Pero si divides los quarks y los juntas en todo, no tendrás nada más que un 2% de tu peso. El Google Fotos existe gracias a Jennifer López. O sea, no técnicamente a Jennifer López, sino a Versace, creo que era la empresa, que hizo un vestido sobre los años 2000, 2002, a Jennifer López, que fue súper mega buscado, y es entonces cuando empezaron a ponerse imágenes. Cada vez que vas, ¿qué te digo? Al Burger King, al McDonald's, estás yendo a una farmacia. Y dirás, ¿por qué? El ketchup se hizo con propiedades farmacéuticas, era una medicina. Aunque es verdad que el ketchup no es como lo contemplamos hoy día. Se inventó en Japón y se hacía con pescado, con sardinas, con boquerones y cosas así. Y después empezó a hacerse con hortalizas. Pero un 20% de las personas no sienten el ASMR. A mí me da mucha pena. En torno a un 70% sí sienten el ASMR, pero o sea, únicamente les relaja y apenas hay un 10 entre un 10 y un 15% de personas que realmente sienten las cosquillitas pasando por la cabeza. Yo creo que es cuestión de práctica en realidad. El ASMR es muy reciente, existe solo desde el 2010 y no se han hecho los suficientes estudios todavía, pero yo creo que todo el mundo puede llegar a sentir ASMR, pero determinado, y tienes que ver los triggers que más te funcionan, en fin. En el antiguo régimen se creía que la leche materna podía traspasar la inteligencia, porque en el antiguo régimen todo el rollo de los lazos de sangre y las propiedades de la leche materna que se estaban empezando a descubrir pues eran bastante importantes. Pero obviamente algo vas a tener de hereditario de tu inteligencia con respecto a tus padres, pero no va a ser tan determinante. Y menos se va a traspasar por la leche materna. Vamos, curioso. Perros y gatos
reaccionan mejor a las voces femeninas y al timbre y a los hercios que tienen las voces femeninas. En el caso de los gatos es incluso más notable. Por eso puede ser que yo me lleve también con mi gato y a mi hermano solo lo busque para pelearse. El caso es que los gatos, tienen un rango de frecuencia bastante amplio y pueden llegar a mover sus orejas hasta 360 grados. O sea, que un gato no es que te esté... un gato puede escuchar hasta 2 calles más, ¿me entiendes? Tu gato te ubica dentro de tu casa, no es que te esté ignorando, los gatos no son tan independientes, simplemente es que te tienen mejor ubicado. Y se dice que ven mejor que los perros, aunque eso no estoy tan segura porque, bueno, no hay los suficientes estudios en el tema. Si llegas virgen a los 20 años, tienes más probabilidades de ser multimillonario. Yo creo que ahí te voy. La India ya no se llama la India. No me acuerdo su nombre actual, pero no es la India. Porque la India es un nombre que le pusimos los colonialistas. Y ellos quieren desvincularse de ello. No es la primera vez que pasa, ya lo veíamos con Holanda y demás, pero me parece gracioso porque es bastante inútil, le van a seguir diciendo la India. Al final combiné tanto unos datos con otros que pues acabé solapándolos y haciendo menos datos de los que yo tenía pensado. Pero no porque yo hiciera menos, sino porque soy tan tonta que lo vinculo todo para que lo entendáis, cuando en realidad esto no se lo va a ver nadie nada más que yo porque es de 1 hora y yo soy mi propia fan. Pero el caso es que me dio pereza, así que os voy a dejar esta foto random mía y os voy a poner 3 datos curiosos, os lo cuento. El primero, que Al Pacino fue la primera imagen de Facebook, y el segundo, que Facebook es azul porque el gilipollas del Zuckerberg es daltónico, porque en realidad él lo quería poner como rojo. Y que el puente este famoso de París, donde la gente ponía los candados de los enamorados, estuvieron a punto de causar que ese puente se hundiera.